están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Una jornada evidentemente marcada por la política y por la decisión también del presidente de la UDI, Javier Macaya, de renunciar a su cargo en esta colectividad. Tema que junto a otros también y sus consecuencias políticas, judiciales, en fin, que vamos a dar en el contexto, además hay que decirlo, evidentemente, de la condena en primera instancia en contra del padre del senador Eduardo Macaya por 2 casos de abusos sexuales contra menores de edad. Vamos a estar aquí en el estudio en vivo y en directo con la presidenta de Evópoli, colectividad socia de la UDI, Gloria Hood, que nos va a acompañar. Así es que vamos de inmediato con una jornada tremendamente noticiosa. Estos son los titulares. El senador Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI tras la defensa que hizo de su padre, quien está condenado por el abuso sexual de 2 menores de edad. Esta jornada hubo nuevas protestas en la sede de la UDI en Providencia y también en Rancagua. El defensor de la niñez afirmó que las declaraciones del parlamentario como un funcionario público no se condicen con los esfuerzos del Estado para erradicar todo tipo de violencia hacia los niños. Como alarmante, calificó la Fiscalía la absolución en un segundo juicio oral de Ernesto Yaitul Pessoa, hijo del líder de la coordinadora Arauco Mayeco. En el primer proceso había sido condenado por homicidio frustrado e incendio de camiones. Según el nuevo veredicto, el Ministerio Público no pudo acreditar la participación en los hechos. Y comenzó la tramitación de un nuevo retiro de fondos previsionales. La Comisión de Constitución de la Cámara decidió refundir los 4 de los 5 proyectos de hecho sobre la materia. La iniciativa llegaría en septiembre a la sala de la corporación. Desde la derecha hicieron reserva de constitucionalidad ante el eventual avance del texto. Y en temas internacionales, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizó su primer mitin en campaña en Wisconsin, un estado clave. La demócrata dijo que se enteró esta mañana que ya tiene suficientes delegados para la nominación. En su discurso también atacó al candidato republicano Donald Trump. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y atención con lo siguiente, porque comenzó la tramitación de un nuevo retiro de fondos previsionales. La Comisión de Constitución de la Cámara decidió refundir 4 proyectos que buscaban el retiro sin devolver los montos. Natalia Muñoz nos cuenta. ¿Apoyarías un 7º retiro de fondos previsionales? No, de ninguna manera. Está comprobado que los retiros anteriores nos afectaron, o sea, el ciudadano común y corriente después viene una alza, IPC y todo, entonces creo que honestamente no apoyo un 7º retiro. Sí, absolutamente, porque es mío, es mi dinero, es lo que corresponde. No lo apoyaría, porque todas las consecuencias que tuvo la otra vez, subieron los precios. A pesar de que un nuevo retiro de fondos de la AFP no tiene el mismo apoyo que durante la pandemia, el Congreso ya comenzó a discutir un 7º retiro. Se genera un debate que de alguna manera se relaciona con otras discusiones que se están dando en el país y evidentemente el gobierno debe participar. Yo por eso insisto que el gobierno debe tener una voz en este tema y evidentemente nosotros en la tramitación de estos retiros vamos a invitar a la ministra del Trabajo. Y van a comenzar a debatirse a partir de hoy, durante todo el mes de julio y agosto, y la primera semana de septiembre se estarían votando en sala. Esa es la programación que se acaba de establecer. Es que ya se cumplió un año desde que se rechazó el 6º retiro de fondos previsionales. Ahora se presentaron 5 proyectos. 4 de ellos se juntaron en uno, ya que estos tenían algo en común. Los montos que se retiren no se devolverán. Yo soy autor de 2 proyectos de ley, uno de los cuales, junto con el diputado Alinco, va a estar en tramitación. Los proyectos que he presentado, ambos, son bastante claros en su propósito. Se trata de una reforma constitucional permanente que permite el retiro de un 15% del ahorro previsional para libre disposición de acceso universal y de hasta un 50% cuando el destino sea la primera vivienda. Se han propuesto retiros desde el 10, 15 y hasta 50%. Además, se propuso un autopréstamo que permita retiro de 5 millones para los afiliados, con devolución sobre la cotización mensual sin intereses. Todas medidas rechazadas tajantemente por el Ejecutivo. Nosotros hemos señalado que no vamos a apoyar los retiros de fondos y que tenemos urgencia de avanzar en la reforma previsional. Ajustar de nuevo la economía ha implicado sacrificios para las empresas y para las familias y retroceder a través
través de un nuevo retiro sería bien complejo. Un retiro además afectaría a los fondos previsionales que en realidad ya son tan bajos. Presiona la reforma de pensiones que continúa sin votarse la idea de legislar en el Senado. Ahora la bancada del Partido por la Democracia Independientes pidió a la derecha ceder con la reforma de pensiones. De lo contrario, aseguran que votarán a favor de nuevos retiros. O hay reforma o hay retiro. Los chilenos y chilenas saben para qué sirven las mesas de trabajo, para nada. ¿Para qué sirven las comisiones? Para nada. Salvo para bajar la deuda de la ISAPRE. Yo espero que sea un cambio por la buena, un cambio con un acuerdo transversal que permita efectivamente mejorar las condiciones de vida y las pensiones de los jubilados. Pero si no es así, ¿con qué cara el mundo político le va a negar a los chilenos ocupar los que son sus recursos? Con un eventual séptimo retiro, más de 4 millones de afiliados activos podrían quedarse sin saldo en sus cuentas, lo que significa el 35% del total de los afiliados. Así lo reveló Ciedes con datos hasta diciembre del año pasado, por lo que se suman parlamentarios que antes votaban a favor, hoy votarían en contra. Un retiro no resuelve el problema de las pensiones. Eso significa que mucha gente va a quedar sin fondo de pensiones y en consecuencia no es la solución. Yo creo que más bien esto hoy día obstruye el camino y el debate, un debate razonable, un debate además urgente y postergado. Lo más importante de estos proyectos es que no siga avanzando una mala idea, no siga provocándose un daño a los futuros jubilados de nuestro país, quienes hoy día tienen 50, 55 años y que de aprobarse este proyecto de ley de retiro podrían quedar con cero. La Comisión de Constitución de la Cámara busca despachar a sala el proyecto a fines de agosto. La UDI ya hizo reserva de constitucionalidad de la iniciativa, que si bien los 3 primeros retiros fueron apoyados por el presidente cuando era parlamentario, hoy no tienen respaldo del gobierno. Bueno, y continúan las dudas respecto del veto presidencial que va a presentar el gobierno al proyecto de votación en 2 días. Esto dado que aún no hay claridad sobre qué fórmula va a proponer el Ejecutivo para reunir el apoyo necesario entre los parlamentarios. El nudo sigue siendo el mismo: tener certezas sobre quiénes van a estar expuestos a las multas por no votar, si van a ser solo los chilenos o también los extranjeros, y todo esto a 3 meses solamente de las elecciones municipales de octubre. Nos cuenta Joaquín Castro. ¿El veto ya va a entrar en las próximas horas? Sí, esta semana. Fue la respuesta que dio la ministra del Interior, Carolina Toá, al ser consultada sobre si efectivamente el gobierno presentará el veto al proyecto de votación en 2 días que se está debatiendo en el Congreso. Las dudas que disipó el gobierno con este anuncio se dan porque a 3 meses de las elecciones municipales aún no se tiene certeza sobre cuáles serán las especificaciones de la ley. Y es que del propio oficialismo instaron al gobierno a cumplir su palabra de vetar la medida. El veto debiese ingresarse si y solo si hay un acuerdo político transversal. No se puede volver a cometer el error de ingresar un veto sin un consenso previo y que no cuente con los votos para aprobarse en ambas cámaras del Congreso Nacional. Es evidente que haber impulsado el proyecto de votación en 2 días representa un error político que abrió una puerta muy difícil de cerrar desde la perspectiva de que cada sector político está hoy día con la calculadora en la mano. Queremos hacer un llamado al gobierno a cumplir con ese compromiso que realizamos a propósito de la elección en los 2 días. Creemos que es importante que se presente este veto presidencial y que incorpore algunas medidas que sin duda van a permitir generar un estado de unanimidad acá en la Cámara de Diputados. Y es que a 2 semanas de su rechazo en el Senado, el nudo sigue siendo el mismo: sustituir el término electores por ciudadanos, lo que dejaría sin obligación de voto y eximidos de multa a los extranjeros que lleven más de 5 años viviendo en el país y que por ley están habilitados para sufragar. Es que la multa, la obligatoriedad, según la Constitución, es para los ciudadanos y la obligatoriedad no, por tanto, no existe para los extranjeros, lo que no quiere decir que le estemos prohibiendo votar. Para destrabar esto, el presidente Boric mandató al ministro Elizalde a negociar con los jefes de bancada para conseguir una fórmula que les permita avanzar rápido en la tramitación del veto presidencial. De momento, la opción que más genera consenso y que fue impulsada por el propio gobierno, implicaría reponer la multa a los electores que no voten en las elecciones, a cambio de restituir el feriado irrenunciable al menos el día domingo, uno de los puntos que no convencía del todo a la oposición. Lo que hay que hacer acá es cumplir con la palabra empeñada.
el gobierno, a través del ministro Elizalde, hizo un compromiso de que el proyecto de voto en 2 días salía sin multa. En cuanto a la obligatoriedad, ellos iban a presentar un veto presidencial. Lo que nosotros buscamos simplemente es que se cumpla con ese compromiso. Cuando queda un voto, entre comillas, obligatorio sin multa, es evidentemente un voto voluntario. Pero cuando veamos el contenido del veto, tomaremos las decisiones en vista de cómo viene el veto. Eso para nosotros es el punto de partida. Primero que el gobierno envíe el veto y en segundo lugar conocer el contenido del mismo. Que después de superado esta elección, el gobierno va a tener que enviar una ley orgánica constitucional que establezca definitivamente la multa de manera permanente. Estas negociaciones son contra el tiempo, ya que este viernes 26 se cumple el plazo para inscribir los pactos electorales ante el CERVEL, lo que da paso al periodo de precampaña para las elecciones municipales de octubre, punto que para algunos expertos podría traer consecuencias para el Ejecutivo. Va a ser la primera vez en la historia reciente de Chile, al menos desde 1990, en que se alteran las reglas de la democracia a menos de una semana que se inscriban los candidatos para competir en las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre y con el padrón prácticamente resuelto o zanjado. De todas formas, el gobierno tiene plazo hasta el 10 de agosto para presentar el veto al proyecto de elecciones en 2 días. Pero todo parece indicar que las negociaciones continuarán hasta llegar a un acuerdo antes de esa fecha. Bueno, el Senado aprobó el informe de la Comisión de Seguridad para crear el Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa recibió el apoyo de la Cámara Alta en gran parte de los puntos propuestos, pero de igual forma deberá pasar a revisión de una comisión mixta que va a ser presidida por el senador Iván Flores. Como Ejecutivo estamos muy conformes con la votación que hubo en el Senado. Se definió que un conjunto de materias donde el texto es perfectible o incluso tuvo definiciones en la Cámara de Diputados que tienen incongruencias o que dejan vacíos, se mejoren y se resuelvan y se busquen mejores fórmulas en una comisión mixta, mientras al mismo tiempo se dieron por despachados y aprobados muchas otras materias donde había resoluciones o propuestas que eran adecuadas para avanzar con este proyecto. Estamos ya en el trecho final para que esta promesa que hemos hecho ante la ciudadanía con ambas cámaras del Congreso y el Ejecutivo de sacar adelante este proyecto se haga realidad, y desde ese punto de vista el Ejecutivo cree que se ha dado hoy día un gran paso. Estamos de verdad ansiosos en que este proyecto comience a ser debatido en la comisión mixta. Tenemos una tremenda responsabilidad, como ha dicho la ministra del Interior, se va a crear una institución pública, como nosotros la vemos, potente, que sea capaz de coordinar a otros servicios en busca de lo que la ciudadanía hoy día necesita. Lo que la Comisión de Seguridad hizo en el Senado fue prácticamente respaldada en su totalidad por la sala. Lo que nosotros entendemos que era un enredo, en algunos casos algún desaguisado en el trámite de la Cámara, lo vamos a resolver en comisión mixta y por eso lo rechazamos. Hasta este viernes se amplió la detención de la mujer que secuestró una lactante el día de ayer en el Hospital Regional de Temuco. Esto tras la petición del Ministerio Público de un informe psicológico de la mujer que fue acogido por la Fiscalía. En la audiencia se conoció que la detenida aparentemente había perdido un embarazo de 38 semanas, algo de lo que no estaba en conocimiento su familia, según declararon. Asimismo, la mujer dijo no acordarse de por qué estaba siendo detenida y que se encontraba desorientada. El ministro de Hacienda y el director del Servicio de Impuestos Internos se alinearon respecto a las metas tributarias. Si bien Echeverri mantuvo que prefiere bajar la evasión antes que subir impuestos, Mario Marcel señaló que no cambia los planes del gobierno. Primero aprobar el cumplimiento tributario y luego presentar la reforma a la renta con alzas incluidas. Pilar Gutiérrez nos muestra. A solo 2 semanas de asumir como director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri ya provocó roces. Todo por una entrevista que dio en El Mercurio el fin de semana, donde afirmó su preferencia por bajar la evasión antes que subir impuestos para aumentar la recaudación fiscal.
Las dudas surgieron por la reforma al impuesto a la renta que el gobierno presentará en septiembre y que plantea subir las tasas a personas de mayores ingresos. Este es uno de los ejes que ha planteado el Ejecutivo para el pacto fiscal, junto a otros proyectos como el de cumplimiento tributario, que sigue su tramitación en el Congreso. Sin embargo, el ministro de Hacienda descartó que la mirada de Etcheverry contradiga lo que ha planteado el gobierno y sostuvo que mientras no hayan avances significativos en cumplimiento tributario, no se presentarán propuestas en el impuesto a la renta. El cumplimiento de las obligaciones tributarias es evidente, es esencial para que el sistema tributario funcione bien. En esto no hay en realidad dos opiniones y además lo que ha planteado el director está en directa consonancia con lo que hemos estado haciendo en esta materia. Javier Etcheverry también estuvo presente en la Comisión de Hacienda del Senado y reafirmó sus dichos, destacando que el foco que le corresponde al Servicio de Impuestos Internos es el de combatir la evasión. Sobre el tema de que si uno tiene que bajar la evasión o ajustar las tasas, obviamente como director de Impuesto Interno me corresponde tratar de bajar la evasión lo más posible, independiente de lo que se resuelva después por parte del Ejecutivo, el ministro y el Parlamento sobre algunos cambios de tasa. Entonces, ese es el rol nuestro. Aunque en el Senado hubo ánimo de limar asperezas, distinto fue el ambiente que se vivió en la Cámara el lunes. Ahí los dichos de Etcheverry generaron dudas en la Comisión de Hacienda, ya que según sostienen se trata de una postura distinta a la que ha planteado el gobierno en la línea del pacto fiscal. A nosotros nos parecen extrañas esas declaraciones y no sabemos si representan o no el pensar del gobierno. Por eso hemos oficiado como Comisión de Hacienda al ministro de Hacienda, valga la redundancia, para que nos responda si efectivamente él y su gobierno están de acuerdo con las declaraciones de su director de Impuestos Internos. Aunque en el Congreso esas palabras generaron algunas dudas, desde el empresariado respaldaron el foco en la evasión que ha propuesto el director del organismo. El hecho de que el nuevo director de Impuestos Internos cambie el foco de los grandes contribuyentes hacia la evasión, hacia la informalidad, me parece que ese es el camino adecuado. Así lo hemos planteado ya hace bastante tiempo porque ahí hay recursos importantes. A pesar del intento de alinear posiciones, desde el Colegio de Contadores de Chile siguen viendo algunas contradicciones entre las declaraciones de Marcel y de Etcheverry, ya que el foco que Hacienda está poniendo en la informalidad para disminuir la evasión no sería suficiente. También, desde el punto de vista del proyecto de cumplimiento tributario que está en discusión en el Senado, solamente 0,28 puntos del PIB respecto a 1,5 que se pretende recaudar son con foco en la informalidad. Por tanto, creo que sí hay una cierta inconsistencia y contradicción y se van a tener que alinear estos informes para poder concretar esta estrategia de foco, ¿no es cierto?, en la evasión y particularmente en la economía sumergida y la informalidad. Tal como dijo Marcel, la reforma a la renta se presentaría antes que parta en octubre la discusión del presupuesto 2025. Ahí veremos cuánto subirá el impuesto de segunda categoría para quienes ganan más. El senador de la UDI, Javier Macaya, renunció a la presidencia de su partido tras defender a su padre Eduardo Macaya, condenado por abuso sexual infantil. Horas antes de su salida, el ahora ex timonel gremialista hizo un mea culpa desde el Congreso tras los cuestionamientos del oficialismo, pero también desde sus propias filas. Estefanía Bustamante con el informe. Senador, ¿va a renunciar a la presidencia de la UDI? Todos los focos, las miradas, las preguntas apuntaban hasta quién a esa hora era el presidente de la UDI y de la Comisión de Salud, rol que le daba la potestad de prohibir el ingreso a la sala, y así lo hizo. ¿Va a renunciar a la presidencia de la UDI? Mira, a ver, vengo saliendo de presidir en este momento la Comisión de Salud, un trabajo que es súper importante, que tiene que ver con listas de espera, con problemas importantes que existen hoy día en Chile. Javier Macaya no solo era el foco de interés de la prensa, también del mundo político, que lo apuntaba por su férrea defensa a su padre, olvidando a las víctimas de abuso sexual por las que Eduardo Macaya está condenado a 6 años de cárcel. Tiene que separar la relación de padre-hijo. No puedes desdoblarte de esa manera. Eso le hace mal a las instituciones.
¿Seguirá al mando de los destinos de la UDI? Amerita renunciar a la presidencia de la UDI. ¿Tiene como presidente de la UDI, senador? La presión sobre el timonel gremialista se hizo insostenible para él y su partido, lo que provocó la salida de la presidencia de la UDI. Estar del lado de su padre, como dijo el fin de semana, pero sobre todo cuestionar el video de prueba, del cual planteó fue grabado en un entorno familiar, editado y sin consentimiento, sellaron su renuncia. Cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar. Tiene una frase que es desafortunada porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez. La defensa de la niñez fue la piedra angular del control de daños en la UDI, ante una crisis que gatilló protestas en el partido, luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocara la prisión del empresario. A eso se sumaron rápidamente los emplazamientos oficialistas y un incómodo silencio de la carta presidencial de la UDI, Evelyn Matei, una actitud que contrastó con la de Marcela Cubillos. Cuando tú eres una figura política, no puedes desdoblarte de esa manera. No existe ese desdoblamiento. O sea, si tú quieres acompañar a tu padre en lo humano, esa es una elección. Lo dicho en CNN Chile Radio por la candidata por Las Condes y ex UDI antecedió la primera declaración de Matei. Dijo que las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas. Profundizó sus dichos solo una vez conocida la renuncia de Macaya. Tiene que ser caiga quien caiga. No hay espacio para ningún otro tipo de defensa. Yo valoro enormemente el gesto de Javier Macaya. Creo que aquí hay un problema que afecta claramente, muy fuertemente a una familia, pero no tiene por qué afectar a una institución completa. ¡Cárcel para Macaya, que cumpla por todos sus abusos y las violaciones que ha hecho a sus propias nietas! La UDI intentaba contener la crisis cuando las protestas llegaban incluso hasta Rancagua, donde Gendarmería inició un sumario para esclarecer si hubo o no un trato privilegiado a Eduardo Macaya durante la breve permanencia en la cárcel de esa ciudad. Existen protocolos respecto de los cuales se deben someter y que no pueden ser alterados con indiferencia a la condición de la persona que ingresa o el parentesco respecto del cual tenga. Y por lo tanto, lo razonable, lo coherente, es que se instruya un sumario con el propósito de despejar cualquier responsabilidad. Me parece que es preferible que todas las autoridades del Estado contribuyamos absteniéndonos de emitir opiniones que cuestionen la integridad de quienes participan en ellas si no tenemos fundamento serio para aquello. Quien no se abstuvo de opinar en este caso fue el presidente Gabriel Boric, para quien no existen matices al momento de condenar estos delitos. Hay que tener claro es que la justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley. Lo que más importa es la protección de niños, niñas y adolescentes. Que el abuso a niños, niñas y adolescentes es condenable sin matices. Tan categórico fue el mandatario como la mayoría de la clase política. Pese a ello, el ahora senador Macaya intentaba aplacar las críticas. He dicho todo lo que tenía que decir sobre este caso, que reitero es un caso que ha sido súper doloroso. Yo pido algo de empatía. Yo he visto lo mejor y lo peor también de la política, de los seres humanos en estos días, y quiero pedirle un espacio. La UDI se reunió de emergencia para zanjar qué harán durante los 5 meses que quedan del mandato original de Macaya. En la bancada de diputados surge el nombre de Guillermo Ramírez para ser el reemplazante. Y nosotros confiamos que Guillermo, que es un gran diputado y nos podría representar de muy buena manera, y lo más importante, tiene la experiencia para salir de este momento complicado. La UDI tiene una institucionalidad que hay que respetar y la facultad para poder elegir a quién va a suceder a Javier Macaya radica en la directiva, de la cual yo no soy parte, y de la comisión política, de la cual yo tampoco soy parte. Por eso la UDI está en búsqueda del mecanismo. Según los estatutos, en estos casos la directiva debe proponer un nombre a la comisión política que deberá ratificar al nuevo presidente, el que será el encargado de enfrentar una crisis tras la salida de Javier Macaya. Bueno, justamente vamos a conversar de este tema con la presidenta de Evópoli, Gloria Hood. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica. Bien, gracias. Es decir, que en una jornada además en que no ha sido fácil conseguir, me imagino que no ha sido fácil para ustedes como coalición, pero tampoco ha sido fácil conseguir personas como usted que estén dispuestas a venir a conversar hoy día sobre este tema. Quiero preguntarle cómo tomó usted la renuncia de Javier Macaya a la UDI. Yo creo que es lo que correspondía hacer.
Creo que la gravedad de sus declaraciones la ha reconocido él mismo y a pesar de que no es frecuente que uno vea que las personas ponen su cargo de disposición en cuanto se dan cuenta de su error, él reconoció el error y además renuncia a su cargo, me parece que es lo que corresponde hacer. Ahora, ¿le quedaba otra opción? No, por eso creo que él... aquí hay... A ver, o sea, usted reconoce que no tenía otra opción que renunciar. No tenía piso político para otra opción. Me parece difícil pensar que hubiera tenido una defensa más amplia y sólida, dada la gravedad de las opiniones que dio que cuestionan las pruebas del juicio. Yo creo que eso es algo que él mismo ha reconocido como un error. Pero me parece que también aquí es importante tener en cuenta la naturaleza de su cargo. El cargo de presidente de partido se rige por normas que son de administración pública, de manera que uno tiene también obligaciones estatutarias que cumplir y uno defiende un cierto conjunto de principios y se debe a sus organizaciones para emitir juicios respecto a los temas de coyuntura, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir eso que un presidente de partido, si me puedo ilustrar, se rige por normas como públicas, no de un funcionario público, pero por ciertas normas? Por ejemplo, estamos obligados a hacer declaración de interés y patrimonio. Por ejemplo, hay una ley que nos rige y que uno tiene que someterse a todas esas especificaciones de la ley de partido. ¿Y respecto a este tema de la justicia? ¿Cómo, por ejemplo? Respecto a este tema de la justicia, ¿en qué sentido siente usted que contradijo con su rol como presidente de un partido? No, yo creo que opinó más como una persona, priorizando su rol individual como ser humano, digamos, como hijo del acusado que está siendo juzgado, que como presidente del partido. Yo creo que esos dos roles uno tiene que tratar de mantenerlos en buen equilibrio, pero la obligación legal es defender el ideario que uno propone y por el cual uno está en política y trabaja en política. Y aquí, por ejemplo, si uno, voy a poner el caso en Evópoli, nosotros tenemos como lema fundacional los niños primero en la fila, la defensa de la infancia. En ese caso, uno se debe a esas declaraciones, no son eslogan vacíos, son parte de lo que uno presenta para constituir el partido. Y uno tiene una obligación con eso. A ver que después profundicemos un poco en eso, en la reacción que ha tenido Evópoli, pero antes, para ser súper preciso, no solo que está siendo juzgado, sino que ya tiene una condena el padre del senador, tiene una condena ya en primera instancia, más allá de que haya dicho la defensa que va a intentar la nulidad del juicio, ¿no? A su juicio, ¿en qué se equivocó el senador Javier Macaya? En lo mismo que él ha reconocido, que es dudar de las pruebas del juicio, por ejemplo, poner en duda elementos del propio proceso. Eso él partió hoy día reconociendo que fue un error. Yo creo que eso lo que hizo fue desequilibrar este doble rol. Aquí uno tiene que tomar una opción y uno es capaz de entender que defienda a su papá, pero no es eso lo que le corresponde como presidente de partido. Pero es solo el hecho de cuestionar un video que es prueba judicial válida ante los tribunales, es solo, lo cual ya es grave, según usted misma lo menciona, es solo puntualizar si son o no son nietas, siendo que igual estaríamos hablando de menores de edad como víctimas, o es que el solo hecho de defender a un padre, a un abuelo, a un hermano, a quien sea, está vedado para alguien que tiene al mismo tiempo un cargo público, como decía Marcela Cubillo en la entrevista con CNN Chile Radio, que ninguna defensa se puede hacer a un familiar desde un cargo público. Es que genera un conflicto. O sea, ¿usted coincide que no es solo el cuestionamiento de las pruebas, sino el hecho mismo de la defensa? El hecho, pero además
No, uno puede tal vez tener esa opinión, pero uno tiene que priorizar su rol legal. O sea, él debería haber elegido pero entre además, defender a su padre o ser presidente de la UDI. Sí, porque además el tipo de delito es muy grave. Y yo creo que eso no se puede pasar por alto. Aquí hay una prioridad que hemos declarado transversalmente. Todas las declaraciones dicen lo mismo, que es proteger a las víctimas. Aquí hay niños, además, que están eventualmente afectados, que es lo que el tribunal ha determinado. Y el juicio todavía no termina, todavía faltan varias etapas, pero hay ya una condena de primera instancia. Esas son situaciones muy graves que afectan en lo personal y yo no tengo ninguna duda que le causa un dolor muy grande, pero su rol público requiere fidelidad a ese cargo, a esa propuesta política, y es incompatible a la política con una pública por ya. la cual él trabaja. Y todos los que estamos en los partidos políticos estamos trabajando en políticas públicas de defensa de la infancia. Ese cargo con cualquier defensa a un familiar. Yo creo que uno tiene que abstenerse de esa defensa personal o tomar la decisión. Y uno también puede, ahora lo hizo el senador Macaya por otras razones, pero uno puede optar. Yo quisiera preguntarle, él no es solo el presidente de la UDI, no era solo cuando hace la defensa de su padre, presidente de la UDI, sino que además senador de la República, cargo que sigue ejerciendo. Por lo tanto, hay un doble rol. Y quisiera preguntarle primero, ¿cuál es el daño que usted cree que, y a quiénes? Porque hay una revictimización a las víctimas, hay un daño también al sistema judicial, al proceso judicial. Mira, yo creo que en la medida que todo esto escala al nivel que escaló, se generan varios tipos de daños. ¿Cuáles? Uno es que las víctimas inevitablemente se ven afectadas por todo este revuelo. Otro es que se empieza a poner en tela de juicio lo que está haciendo el tribunal. Y eso afecta la confianza de otras víctimas que pudieran querer hacer denuncias. En otros casos, aquí es clave que sigamos generando instancias de confianza para las denuncias. Vemos que hay denuncias que aparecen 10 años después. Denunciar cuesta mucho, es una barrera enorme. Entonces, cualquier cosa que inhiba esa denuncia es dañina para todas las víctimas, no solo las de este juicio, todas las víctimas. Y este ha sido el caso. Y yo creo que el revuelo generado y el cuestionamiento que ese revuelo generó también a la justicia afecta ese potencial, esa confianza que las víctimas necesitan para hacer la denuncia. ¿Pero es solo el revuelo, Gloria, o para tratar de hablar sin ningún eufemismo, es solo el revuelo o derechamente usted me está diciendo que el hecho de que haya cuestionado pruebas, que haya cuestionado por esta vía a las víctimas también, que haya cuestionado, como usted decía, estoy recogiendo sus palabras, el accionar de la justicia, es el hecho de las declaraciones del senador Macaya el que provoca también este daño para las víctimas, que de alguna manera lo reconoce, y también para eventuales futuras víctimas? Yo creo que es un conjunto de cosas. Y aquí yo creo que, claro, hay una parte que corresponde a las declaraciones del senador Macaya, pero una parte bien importante que corresponde a la reacción que eso genera. Hay mucha gente que viene de esas reacciones. Claro, es verdad. Pero por eso digo que es todo el conjunto de declaraciones que para mí tiene uno de los impactos más grandes, es justamente que se alarga, todo esto se discute en ámbitos donde no debiera estar discutiéndose, debiera seguir en tribunales hasta que se aclare, y además de alargarse y de complicarse, otras víctimas ven que el escenario para hacer denuncia se les complica. El exfiscal Carlos Gajardo puntualizaba en una entrevista a Televisión Nacional que desde su perspectiva también había una presión al criticar el accionar, porque cuando se critica un video, es un video que ha sido validado por una instancia judicial, digamos, o al cuestionar también y al insistir en la inocencia de alguien condenado en primera instancia, bueno, en la única instancia que existe ahora, porque después con el sistema procesal penal no hay primera y segunda instancia, hay una instancia que es el Tribunal Penal Oral, y luego lo que se puede hacer es pedir la nulidad del juicio, no hay una apelación del juicio ante la Corte de Apelaciones, valga la redundancia, ¿no?
Entonces, que al presionar a quienes fallaron, o sea, al criticar, dice el ex fiscal Gajardo, a quienes fallaron, de alguna manera también se está afectando a la justicia en el sentido de que se trata de un senador, se trata en ese momento de un presidente de partido, y que luego quienes en la justicia de Rancagua, donde se falla esto, donde es senador además, el senador Macaya, si quieren ascender en el fondo en la Corte Suprema, dependen, entre otros, de los votos de los senadores. Entonces, que es muy complicado también desde esa perspectiva. ¿Coincide usted? También es complicado porque, primero, creo yo que hay que dejar que la justicia actúe. Yo creo que cualquier cosa que ponga en duda el trabajo de los tribunales es dañino para nuestra institucionalidad. Y me parece que esa es una obligación que todos tenemos. Y si hay cuestionamiento a la forma en que funciona, hay canales formales e institucionales también para hacerlo presente. Yo creo que son los juicios de valor, son las opiniones las que no ayudan o ponen en tela de juicio el actuar de la justicia. Ahora, uno podría también ir a otro tema que acabas de plantear, que es la forma del nombramiento de los jueces. Entonces, esto escala y va dejando en evidencia que hay una serie de temas sobre los cuales todavía hay mucho más que trabajar para mejorar la institucionalidad. ¿En qué momento usted consideró que lo hecho por el senador Macaya era un error? Bueno, escuchando las declaraciones, a mí me pareció el domingo, en Canal 13. Sí, que cuestionar el proceso judicial era algo que está poniendo en riesgo la confianza, como digo, en los tribunales. ¿Y esto es algo que usted compartió su opinión o recibió la misma sensación de parte de otros miembros de Chile Vamos? Me imagino que sí. Hubo poca discusión, pero sí era evidente que esto estaba generando una discusión pública que iba escalando y que estaba avanzando en una dirección que podía además ser perjudicial para el proyecto colectivo. Aquí también hay un impacto de qué es lo que uno prioriza. ¿Uno prioriza el interés personal o uno protege el proyecto colectivo? Por algo estamos en política, porque creemos que las cosas se pueden hacer mejor, estamos haciendo grandes esfuerzos por eso, ahora preparándonos para las elecciones municipales. Ese proyecto colectivo tiene que cuidarse. Y también ha tenido un daño, dice usted. Inevitablemente tiene una alteración, al menos. Al menos se cuestiona el proyecto de Chile Vamos. Claro, el proyecto de Chile Vamos y pasa en todos los casos que tienen esos revuelos públicos. A mí no me gusta nunca el empate, yo creo que no lleva a nada, pero cualquier caso de estos proyectos colectivos que tienen tropiezos importantes o que tienen errores que llevan a cuestionamiento, alteran ese objetivo central que convoca a las personas. Gloria, yo creo que en su momento usted y otros, no lo estoy criticando, con mucha razón, criticaron la lentitud de algunos en el Frente Amplio, por ejemplo, en el caso Convenio, que al principio algunos estuvieron parados al lado de Catalina Pérez en su momento, que después tuvieron otra disposición. Estamos hablando además de un caso de abuso de menores. En este caso me refiero, no en el caso Convenio, obviamente yo creo que toda la gente lo tiene claro. Pero ustedes fueron muy duros en la reacción, porque dijeron, si había una convicción respecto de lo grave de un caso, ¿por qué no reaccionar de inmediato? Entonces, yo le preguntaba, ¿en qué momento usted se dio cuenta que esto era un error o usted juzgó que era un error las declaraciones del senador? Y usted me dice, viendo la misma entrevista. Y recién hoy día, martes, vemos una reacción en medio de toda la presión de la opinión pública también, porque convengamos que eso es para ustedes, para otros políticos, también es algo que les hace sentido, me imagino, si están para representar a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿no hay una autocrítica de Chile Vamos también de lo que se demoraron en salir a reaccionar frente a un hecho que parecía evidentemente, como hoy día lo dicen, de máxima gravedad? Bueno, hay mucho más análisis que pasó, de cosas que pasaron ayer también. Entonces, estas cosas van creciendo, las opiniones empiezan además a decantar en su impacto. Y en cuanto a uno, el primero que dimensionó esto, y hay que decirlo, es el propio senador Macaya,
que hace la declaración, reconoce su error y presenta la renuncia. Pero lo hace hoy día. Lo hace hoy día y después de declaraciones. Es que es distinto de importante y relevante. Sí, de los otros casos. En los otros casos son aspectos que afectan más como una red. En este caso es una opinión personal sobre un caso que le afecta a él. Está bien, pero usted misma me decía que daña incluso el proyecto colectivo, decía usted. Entonces yo le pregunto, ¿no anduvo lento Chile Vamos para reaccionar? ¿Podrían haber andado más rápido? Tal vez podríamos haber sido más contundentes, pero mira, estas cosas tienen también un desarrollo. ¿O no? No sé si más rápido, porque hay etapas que cumple cada partido. Aquí también uno tiene una coalición en que cada partido tiene su propia responsabilidad y no todo se hace en el grupo de la coalición. La responsabilidad primera es del partido al que pertenece el senador y en ese partido hay discusión. Después empieza a haber una discusión pública más amplia y hoy día el propio senador es el que corta esa expansión del problema poniendo su cargo a disposición. Te dice que era muy difícil cuando se trata de un partido aliado el afectado salir de alguna manera a criticarlo primero ustedes antes de que ellos lo hicieran. Es difícil, me imagino, ¿no? Sí, uno tiene que tener todos los elementos de juicio pero que por ya lo los menos tenía, espera digamos, que el partido afectado sea el primero que tome la decisión y reaccione. Claro, por eso le preguntaba yo, claro. ¿Es difícil, dice usted, salir a reaccionar antes de que lo haga el propio partido? El propio partido, uno espera, claro, que sus propias instancias internas sean las que resuelvan. O sea, ¿usted cree que de repente la UDI es la que podría haber salido antes a reaccionar? Sí, pero estas cosas tienen también sus tiempos. Pero me dijo hablando, sí. Sí. Ya. La UDI podría haber salido primero, ¿cree usted? Yo creo que sí. ¿Y hubiera sido positivo para este proyecto colectivo que reaccionara antes? Bueno, uno siempre puede recomendar las cosas después que pasaron y posiblemente habría evitado que esto alcanzara los niveles que alcanzó. No quiero olvidarme de algo importante. Evelyn Matei reaccionó y dio a conocer a través de las redes sociales primero y de una declaración después su opinión respecto al caso Macaya, hablando de la importancia de defender a las víctimas de abusos sexuales y de cumplir y no cuestionar los fallos de la justicia. Pero la pregunta es si lo hizo a tiempo, porque sus declaraciones vinieron después de las declaraciones aquí en CNN Chile Radio de Marcela Cubillo. Yo creo que la defensa de las víctimas siempre está primero y de eso no hay ninguna duda. Una cosa es tener la claridad de eso, otra cosa es el momento en que eso se dice. Pero aquí no hay duda ninguna de que la defensa de las víctimas es un principio que todos defendemos transversalmente. Pero para que sepamos que todos lo defienden y la importancia que le dan, eso se pone a prueba en casos como esto y por eso también es relevante en qué momento se dicen y quién también se atreve de alguna manera a decirlo primero. En este caso, Marcela Cubillos primero hace estas declaraciones y después Evelyn Matei. Yo quisiera preguntarle si usted cree que no estuvo lenta Evelyn Matei en la reacción, no sé si lenta es la palabra, pero si no cree que hubiera sido mejor que Evelyn Matei reaccionara antes. No lo sé. Yo creo que toda reacción frente a esta situación es positiva. ¿Quién la hizo antes o quién la hizo después? De verdad, yo creo que no cambia las cosas. Lo que importa es que cada uno haga la declaración contundente de defensa a las víctimas. Yo creo que cada uno lo hace cuando evalúa y cuando tiene la información para poder emitir ese juicio. Ahora usted me decía que esto tiene un impacto en el proyecto. Este caso y lo que ha ocurrido con el senador Macaya tiene un impacto en el proyecto colectivo de Chile Vamos. Quiero preguntarle si usted cree que ese impacto puede verse reflejado. Después le voy a preguntar de las negociaciones, pero primero en los resultados de las elecciones municipales. ¿Pudiera tener un impacto? Yo creo que siendo realista podría tener un impacto. Y yo creo que uno tiene que tomar esa responsabilidad. Y por eso también es que la renuncia del senador Macaya tiene un efecto para mitigar ese impacto.
Yo creo que era importante que se cortara este tema y que se cortara con algo contundente como fue la renuncia del presidente de la UDI. ¿Y tiene o puede tener eventualmente un impacto en el liderazgo de Evelyn Matei como la figura mejor posicionada en las encuestas de su sector y siendo además militante de la UDI? No lo sé, eso lo vamos a ver en las siguientes encuestas, pero como digo, siendo realista, uno no puede esperar que un incidente como este no tenga un impacto y espero que sea el mínimo posible, pero uno tiene que enfrentar las situaciones con objetividad y este es un caso complejo. O sea, desde esa perspectiva usted me dice, ¿afecta el proyecto colectivo de Chile Vamos? ¿Puede afectar, siendo realista, dice usted, los resultados de Chile Vamos en las municipales? Y, si no lo entiendo mal, ¿no descarta que también pudiera tener un impacto en la candidatura de Evelyn Matei? O al menos en su medición. No, mira, en esa segunda parte, ¿ya? Yo creo que hay tiempo todavía hasta las elecciones. Podría tener un efecto en su popularidad. Veamos qué pasa con las mediciones. Creo que el impacto es más directo sobre la UDI, las candidaturas UDI, las candidaturas de Chile Vamos ahora en la elección más próxima. Lo que importa es la forma en que va a evolucionar todo esto y la forma en que cada uno va a reforzar su compromiso con los valores que defendemos. Me imagino. La protección de las víctimas, el respeto a la justicia y que no haya ningún espacio de duda sobre las prioridades en cada uno de los partidos. Importante lo que usted me dice, porque otro de los temas tiene que ver con la discusión que se ha dado aquí en el mismo lugar donde está usted. Ayer el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, aparte de criticar ayer en la noche las declaraciones del senador Macaya, criticó también a la justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que dijo que le parecía poco adecuado que se cambiara la medida cautelar desde la prisión a un arresto domiciliario y que esto dejaba en mucho la sensación de que habían, no solo por este caso, sino que por muchos más, dos tipos de justicia. Y en esto se han sumado otras voces también de penalistas que sostienen que, sobre todo cuando ya hay una condena, técnicamente se habla que aumenta el riesgo de fuga, porque alguien ya sabe que no fue absuelto, sino que fue condenado en un juicio oral, y que por lo tanto es menos comprensible todavía que habiendo una condena en un caso tan grave y que afecta a menores, se le haya cambiado desde prisión preventiva hasta arresto domiciliario, que eso tiene un efecto también grave, que le parece en esta percepción muchas veces justificada, según por ejemplo el exministro de la Corte Suprema, Milton Huica, de que hay dos tipos de justicia. ¿A usted le pareció adecuado que se le cambiara la medida cautelar? Mira, yo trato de ser consistente con lo que digo y yo creo que la justicia tiene fundamentos para tomar las decisiones que toma. Y si nosotros todos empezamos a cuestionar lo que los tribunales hacen, entonces no estamos dejando que la justicia funcione. A eso me refiero cuando digo que si empezamos a cuestionar a la justicia, un impacto es que las personas que quieren hacer denuncias van a tener la sensación de que la justicia no es el lugar que los va a defender. Así que yo creo que hay que ser muy prudente con estas declaraciones que ponen en tela de juicio el actuar de los tribunales. Me parece que también es una obligación legal respetar el funcionamiento de los tribunales y las razones que tuvieron para tomar la decisión que tomaron. No siempre estamos de acuerdo con la decisión que toman los tribunales y lo vemos en otros juicios políticos, o sea, que tienen también impactos políticos en paralelo, en que hay mucha gente descontenta con las decisiones que se están tomando. Un par de cosas para ir cerrando. Lo primero, ¿qué gravedad le asigna el hecho de que Gendarmería haya abierto un sumario para ver si es que en el paso de Eduardo Macaya por la cárcel de Rancagua, entre otras cosas, hay un artículo, entre otros, por ejemplo, en El Mostrador, recuerdo, en que habla de que estuvo en un espacio de confinación, no sé si se llama celda técnicamente, por eso no me atrevo a decirlo, pero puede que sea una celda que es de mujeres. Entonces, la pregunta es qué gravedad le asigna aquello, porque de nuevo tiene que ver con, estamos hablando de la justicia, estamos hablando de instancias que son el último refugio siempre de los ciudadanos, ¿no? Así se denomina la justicia. Entonces, ¿qué gravedad le asigna aquello? El que hubiera habido. Cordero entiendo que ordenó un sumario en Gendarmería para aclarar ese caso.
¿Y le parece que sería grave si es que hubiera habido algún trato diferenciado? Es que yo no soy quien para calificar eso. No quiere prejuzgarlo. Pero claro, porque si va a haber un sumario, quiere decir que ni siquiera el ministro de Justicia puede emitir un juicio tajante frente a esa situación y abre una investigación. Por supuesto que la investigación es la que tiene que determinar si eso correspondía o no correspondía. El ministro ha dicho que hay un protocolo y regulación, y si está dentro de ese protocolo puede ser que no nos guste, pero cumple, o puede ser que no, y entonces habrá sanciones y por supuesto que quedará claro que no era lo que correspondía hacer. El defensor de las menores declaradas como víctimas por los tribunales de justicia dice que sería un escándalo anular el juicio. Yo ahí no tengo fundamento jurídico ni conocimiento del juicio como para poder emitir una opinión responsable. Pero con lo que va hasta ahora actuado del juicio, habiendo una condena con un fallo que está justificado, me imagino que tendría que haber razones muy poderosas para anular el juicio. Y cierro preguntándole, hablábamos del... obvio que aquí el tema de las víctimas tiene que ser la principal prioridad, o sea, la única, creo yo, evidentemente. Pero inevitablemente, como hemos conversado también, vamos a hacer, usted dice, seamos realistas, no seamos ilusos, esto tiene consecuencias políticas. Y me faltó preguntarle respecto de las negociaciones municipales. La UDI, de alguna manera, había dado algo que se calificó como ultimátum, que ya 3 días y tienen que resolver el tema. ¿Era verdad eso parece? No era verdad. No, hubo una declaración con ultimátum, pero la carta que mandamos, que la hicimos entre los partidos de Chile Vamos, no es un ultimátum, es una invitación a sentarnos a conversar. Una invitación como perentoria. Pero mira, ¿sabes? Había una razón pero la UDI no le hizo al resto de los partidos un ultimátum. No. Nunca. No. Ya. No, y ¿por qué tenía un plazo? Es porque si algunos casos se iban a definir con encuestas, el último día para contratar la encuesta y hacerla era ayer. ¿Y se contrataron esa encuesta o no? No, porque por lo menos con los partidos que nos juntamos, que fue Demócrata y Amarillo, hemos estado bastante cerca de llegar a acuerdos. Y yo espero que eso lo resolvamos. O sea, ya no van a resolver con encuesta. Republicano no ha ido a las conversaciones. Entonces, ¿están cerradas las posibilidades con Republicano? No, yo creo que todavía podemos conversar. Pero encuestas no va a haber, porque ya no las tienen. No, encuestas ya no tenemos cómo aplicar. O sea, tienen que negociar. Ahora sí, ponernos de acuerdo. Ya, ¿y usted ve posible aquello también con Republicano? ¿O lo más difícil es Republicano? Está un poco más difícil porque ellos han anunciado que tienen candidatos, por ejemplo, a gobernador en todas las regiones. ¿No están dispuestos los republicanos a bajar a ninguno? ¿Y ustedes a bajar a algunos? Nosotros hemos abierto, por eso es que era una invitación que se mandó a los 3 partidos, a Amarillo, Demócrata y Republicano. No. Chuta. ¿No saben si van a llegar o no? No sabemos, pero hay conversaciones permanentemente. Yo tengo fe en que vamos a poder destrabar los nudos que nos van quedando. Ya, ¿y esto cuándo? Bueno, vamos a ver, ya no tiene encuesta, ya tiene la fecha límite de el lunes a las 12 de la noche todo. Tenemos que tener todo arriba, y son muchos, hay mucho trabajo para subir a los candidatos, validarlos, tener todos los documentos. En eso estamos ahora, así que nos queda mucho espacio. O sea, están al límite. Sí, estamos muy contra el tiempo. Cierro preguntándole si el tema de que ya no esté en la presidencia de la UDI el senador Javier Macaya, cuán complejo hace este proceso de últimos días que les quedan para las negociaciones. Se supone que una de las propuestas es el diputado Ramírez, Guillermo Ramírez. Vamos a ver si eso es así, pero me imagino que el cambio de última hora, se entiende obviamente las razones y todo, pero el cambio de la cabeza máxima de una colectiva de última hora en medio de las últimas jornadas de negociaciones no lo hace más fácil. No, pero también lo hace un poco menos difícil el hecho de que son equipos. Y, por ejemplo, el diputado Coloma ha sido muy activo en esta negociación. O sea, ese proceso, esa conversación como más administrativa, digamos, donde vamos cerrando, yo creo que puede continuar sin mayor alteración. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada. Se valora siempre la disposición a conversar y a venir en vivo. Ahí está, las 9:24, haber venido a conversar con CNN Chile. Muchas gracias. Esté muy bien, buenas noches. Nos seguimos avanzando. Una serie de protestas han realizado los vecinos del sector donde se va a emplazar la futura cárcel de máxima seguridad
en la comuna de Santiago. Señalan que el recinto aumentará las externalidades negativas que ya tienen debido a los centros penitenciarios actuales en esta área, ¿no? María Luisa Carrión con el informe. Estamos acá desde la coordinadora de comité de vivienda de Santiago Centro. Otra cárcel en Santiago es una locura. ¿Por qué no la hacen mejor en Vitacura? Estamos pagando nosotros los platos rotos y creando una zona de sacrificio. Robo de espejo, gente que pillan ahí robando. Todo esto es de esta semana. El presidente Boric, que es el vecino de la comuna de Santiago, ¿cómo nos vio las externalidades que nos están imponiendo acá? Esta es como la guinda de la torta, porque nosotros tenemos externalidades negativas desde Blanco hacia acá. Basta dar un recorrido por los barrios aledaños al Centro de Justicia, por Pedro Montt, Buchef, para encontrar estos carteles en postes o en las casas. Es la forma que tienen los vecinos de mostrar su descontento por la construcción de una nueva cárcel en el sector, o como dijo el ministro de Justicia, la ampliación del penal Santiago 1. Yo tengo una hija pequeña que ya ella no puede salir a jugar. Hoy por la cantidad de gente que llega acá a la penitenciaría, debajo de mi casa hacen las pelotas que tiran para allá. Entonces ella ya sabe y está creciendo con esa visión. Que por favor mejoren lo que existe hoy en día con las cuadras que ya existen, porque es fácil hacer la infraestructura carcelaria, preocuparse de ahí hacia adentro y lavarse las manos después y no preocuparse de qué pasa con los vecinos hacia afuera. El otro día fui a ir al matadero, me asaltaron en la pasarela. Esta niñita en la semana y la asaltaron ahí de la calle Yarún, en pleno día. Es que señalan que son varias las externalidades negativas que generan los recintos penitenciarios en los distintos barrios. Inseguridad a toda hora, no solo por las noches, y ahora se podría sumar una menor plusvalía de sus viviendas. El sacrificio de esta casa, de mi padre, también va a volver a lo mismo porque no va a valer nada. Entonces le pregunto al señor Cordero si a él le gustaría que al lado de su casa le pusieran la cárcel. Cuando se instaló Santiago 1, este barrio es un barrio antiquísimo, súper tranquilo, súper fácil de vivir. Empezaron los robos de los vehículos, se robaban los espejos, entraron a robar a casa, o sea, hubieron vecinos que a las 3 de la tarde se metían a las casas a robar y le sacaban todo. ¿Por qué no la hacen mejor en Vitacura? El tema no solo ha desencadenado una serie de manifestaciones en las calles, también se ha tomado todos los espacios de conversación. Tenemos que aguantar todo. No hay rincón donde no se hable de la nueva cárcel. Nosotros nacimos aquí. Este es el barrio de nosotros y es muy buen barrio. Entonces, que no nos vengan a echar a perder el barrio. No tan solo para mí, sino que para todos los vecinos. El temor de acá es que la gente que van a traer no es gente buena. Pues se supone que si una cárcel de máxima o alta seguridad, son gente muy peligrosa. El problema es que nadie le ha preguntado a los vecinos si nosotros estamos de acuerdo o no de acuerdo. Creo que aquí varios somos propietarios y tenemos derecho a voto. A voz y a voto, porque no puede ser. Ya tenemos algunos que nunca digan nada, que se queden callados, de que ya hay gente que viene de visita a las cárceles y se queda en alrededor golpeando puertas para saber qué puerta está vacía o qué casa está vacía, para venir a después a hacer delincuencia. A la molestia de los vecinos contestó el ministro Luis Cordero, quien catalogó el sector como barrio judicial penal, algo que también molestó a quienes viven en el sector. Todo el mundo quiere cárcel, pero nadie la quiere cerca. Y la decisión del Congreso el año pasado es maximizar las instalaciones penitenciarias donde ya se encuentran los centros penales porque los impactos ya se encuentran internalizados. Esa es la atribución que ha ejercido el Ejecutivo respecto del paño de Pedro Montt. Así parece difícil que la decisión se revierta y no son pocos los vecinos que se confiesan resignados, aunque no dejarán de lado las movilizaciones para manifestar su descontento por lo que se construirá aquí. La Policía de Investigaciones desarticuló una célula del Tren de Aragua que operaba en Puerto Montt, la denominada Operación Hermanos Cartier. Permitió la captura de 10 personas, 3 chilenas y 7 venezolanas, quienes habrían cometido diversos delitos como robos, amenazas, tráfico de drogas e infracción a la ley de armas. Entre los detenidos destaca un funcionario de Carabineros y un ex militar venezolano quien era líder de la organización criminal.
Esta es la segunda facción del Tren de Aragua que es desbaratada en la región de Los Lagos. La fiscal regional, la Policía de Investigaciones nos da cuenta de un trabajo muy responsable, muy valiente también y acuicioso que nos permite desarticular una organización criminal vinculada a más de 10 delitos, como bien decía la fiscal, y que nos demuestra algo muy concreto, y es que la impunidad no se está instalando en la región de Los Lagos. Acá no tan solo se ha desarticulado una organización criminal, sino que se le ha golpeado al patrimonio y al poder de fuego con la que intentan, ¿verdad?, generar control territorial. Y por eso creemos que el levantamiento del secreto bancario es tan relevante para poder justamente golpear en el patrimonio de estas organizaciones y de esa manera tener más información de la que tenemos hoy en día. Se lograron acreditar y establecer técnicamente la participación de los sujetos en varios delitos que tienen que ver con delitos de robo con intimidación, robos con violencias, homicidio frustrado, tráfico de droga, extorsiones. Se logró la detención de 10 sujetos integrantes a la organización criminal. Se hacían conocer en esta zona de Puerto Montt y en otras zonas del sur como los hermanos Cartier, compuesta principalmente por ciudadanos de origen venezolano. Él fue aproximadamente 7 años miembro de las fuerzas del ejército en Venezuela. Él después tuvo un traslado hacia nuestro país, ingresó de manera clandestina y estaba en situación irregular. Seguimos avanzando en otras informaciones. Es un lugar emblemático cuando algún sistema frontal golpea la región metropolitana. Para evitar precisamente desbordes y colapsos, finalmente se inició la primera etapa de las obras para canalizar el canal Santa Marta. Los trabajos debieran estar culminados por ahí por el año 2026. Daniela González lo reportó en terreno. Este es el canal Santa Marta, hoy día completamente en calma, sin embargo todos los años amenaza con desbordar. Y esa ha sido la realidad de miles de maipucinos. Cada año, cada invierno y cada lluvia significaban días de angustia. El canal Santa Marta afecta constantemente el camino a Melipilla y principalmente a los vecinos de Villa Los Héroes y El Abrazo. Por eso la noticia del entubamiento del canal agradó a muchos. Súper bueno para la comuna, ¿no? Yo estoy fascinada, estamos súper contentas. Fabuloso, porque nadie lo había hecho, nadie. Ya está bueno, ya ojalá Dios quiera que salga ahora sí. Yo estoy maravillada con esto, porque siempre hay un desborde cuando hay mucha lluvia. Se trata de una inversión de 58.000 millones de pesos para entubar 5,5 kilómetros del canal. La primera etapa contempla 466 metros en la zona más crítica, camino a Melipilla, con la intersección de calles Ferrocarril y Cerro Barón. El canal Santa Marta cumple una tarea que es relevante en la región porque recibe las descargas de las aguas lluvias de Maipú, de San Bernardo, de La Pintana, del Bosque, de Los Espejos, que luego desembocan en el Mapocho. Y hasta ahora no ha tenido una infraestructura adecuada y sabemos lo que pasa todos los inviernos. Pero además, y esto yo se lo escuchaba al alcalde, también al gobernador en reiteradas oportunidades, es utilizado malamente por personas irresponsables que vienen a tirar basura al canal. Así es, porque cada año el canal Santa Marta se llena de basura, camas, sillones y hasta refrigeradores impiden el correcto paso del agua. Aunque se ha insistido constantemente en la limpieza, no faltan los inescrupulosos que botan objetos a veces impensados. Y hemos visto con dolor, además, como ya se ha dicho, la enorme cantidad de basura que aquí se genera. De manera que necesitamos pasar de constatar estas situaciones y enfrentar en medio de las emergencias los desafíos que esta impone a una política preventiva que signifique obras de infraestructura que permitan cambiar definitivamente esta condición. Lo que hemos vivido en Santiago en las últimas lluvias da cuenta de que el déficit que tenemos en materia de colectores de aguas lluvias, tanto mayores como menores, es cerca de 2.000 millones de dólares. Esto nos va a tomar décadas en resolver, pero era importante partir
por una de las obras emblemáticas de la región metropolitana. Se trata de un proyecto ambicioso, pero que demorará poco en concretarse y que busca terminar con los dolores de cabeza que entrega cada sistema frontal. Ese es el objetivo. Las obras se realizarán a través de un sistema constructivo subterráneo que permitirá aumentar la capacidad hidráulica, por lo que el tránsito de vehículos seguirá con normalidad, también el funcionamiento de la vía férrea que está cerca. Hoy día es un día muy feliz para nuestra comuna. Yo siempre he dicho que creo que no hay nada que le haga más daño a la democracia y a la confianza de las personas en las instituciones que las promesas incumplidas. Y en Maipú durante muchos años arrastramos muchas promesas incumplidas. Dolores profundos de nuestra comuna que se prometían que se iban a solucionar, que se llenaban de anuncios, que se llenaban de críticas, pero que los años pasaban y lamentablemente las realidades no cambiaban mucho. Y Santa Marta era uno de esos dolores. Por eso este proyecto, que demorará 2 años, es tan importante para los vecinos y para quienes usan a diario la ruta a Melipilla. ¿Pero qué detalles contempla la obra? Básicamente la intervención al canal se transforma un canal que hoy día lo vemos desde la superficie a un canal que hoy día no lo vamos a ver, ¿ya? Y cuyo flujo va a estar controlado a través del diseño de una tubería. Entonces nosotros sabemos cuánta agua trae el canal y con esa cantidad de agua los ingenieros allí calculan cuál es el diámetro del tubo que se necesita para que esa agua fluya. El 2026 entonces estará 100% listo este proyecto, una vía subterránea que impedirá el habitual desborde del conocido Canal Santa Marta y que beneficiará a 500.000 vecinos de Maipú. Desde el descubrimiento de azufre en Marte hasta el hallazgo de oxígeno negro a 4.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico, esos han sido algunos de los hitos científicos que han marcado los últimos días. Más detalle de todo esto que nos afecta además en nuestra vida cotidiana con Camila Soumastre. Catalogado por la NASA como el hallazgo más extraño desde que el rover Curiosity amarizó en la superficie marciana hace más de una década. Esta vez, el vehículo de poco menos de 1 tonelada sorprendió con el descubrimiento de cristales de azufre de color verde amarillento al interior de una roca. Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar allí, así que ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante. Mineral que en el caso de la Tierra se forma en lugares con actividad volcánica e hidrotérmica y que en Marte fue encontrado en el canal de Hedis Vallis, surco que se cree que fue formado a partir de agua de corriente. Una piedra exclusivamente de azufre no se había descubierto y en la Tierra no se encuentra en ese tipo de ambientes. El azufre puro en la Tierra sale en lugares más bien volcánicos y no en lechos de ríos. Entonces aquí nos estamos enfrentando a procesos químicos que posiblemente son distintos a lo que hemos conocido antes en la Tierra. Cristal que de haberse formado por este líquido daría paso a nuevas fuentes de investigación sobre el desarrollo de vida en el planeta rojo. Pese a ello, expertos señalan que la presencia de azufre podría no necesariamente deberse al agua. La presencia de cristales de azufre puro puede indicar varias cosas. Primero, actividad volcánica, pasada o reciente. La presencia de sistemas hidrotermales, es decir, agua que circula en distintas profundidades con distintas temperaturas y que arrastra minerales. Y lo menos probable, por una ausencia total de evidencia, no hay evidencia de ningún tipo, es que corresponda a procesos biológicos. Si es que está relacionado con el agua o no, está por verse. Pero por ahora nuestra sospecha es que no. Pero los descubrimientos no solo se dan en el espacio, sino que también en la Tierra. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature reveló que en el Océano Pacífico se produce oxígeno negro, materia que adquiere su nombre por ser generada a 4.000 metros de profundidad a partir de nódulos polimetálicos. Materiales que se encuentran en el fondo marino, que son producidos a partir de erupciones submarinas en volcanes que están en los fondos del mar, que al salir este magma se enfrían rápidamente, dando origen a una especie de esfera circular compuesta de metales. El concepto negro se produce en donde no hay luz y por lo tanto no hay una fotólisis, por ejemplo, del agua que se produce a veces en la atmósfera o por la fotosíntesis. Entonces, esto de ahí el concepto de oxígeno negro. Piedras conformadas por manganeso, cobre y cobalto y que separan el agua de mar en hidrógeno y oxígeno. Si bien se plantea que este descubrimiento podría cuestionar el origen de la vida, especialistas llaman a la precaución.
hoy día estos nódulos polimetálicos se forman en un ambiente que ya tiene oxígeno. Por lo tanto, una pregunta es, bueno, ¿eran capaces de formarse durante el origen de la vida? No es tan fácil de contestar, porque las condiciones eran muy distintas. Por eso serán estudiados en detalle para conocer esa posibilidad. Lo mismo con lo encontrado en el planeta rojo, en hallazgos que suman a nuevas investigaciones científicas. Y seguimos entonces con las informaciones de ámbito internacional, pero de otro tono, de otro carácter, junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Nos llegó el mail. Nos llegó el mail. Sí, nos vemos bien igual. Sí, combinamos. Ahí estamos. Ya, Estados Unidos, obvio, de nuevo. Obvio, sí. Sigue la vicepresidenta Kamala Harris. Hoy día hizo su primer acto de campaña, su primer meeting de campaña. Ya tiene todos los delegados y se espera que el Partido Demócrata para el 7 de agosto ya la nomine formalmente. O sea, ya tiene todo lo que necesita. Digamos, tendría que pasar un terremoto político, como que dijeran ya no se va a elegir en una... Con esos delegados se cambia el sistema, no sé, tendría que ser algo muy extraño. Bueno, no nos deja dar sorpresas las elecciones en Estados Unidos, pero ya inició entonces su campaña formalmente y hoy día reiteró esta analogía que ella está haciendo, que recuerda que ella fue fiscal general y que ella conoce a tipos como Donald Trump, dice. Esto en alusión a las condenas que tiene, a la condena que tiene Donald Trump. Yo entre ayer y hoy día le conté 5 veces este statement, esta frase, esta idea, este frame, como se quiera, en el idioma que se quiera. Claro. Pero este es el relato, digamos. Sí, este es el relato que ya empezó desde ayer y hoy día lo vuelve a reforzar. Tenemos un informe de María Santana, quien nos explica desde Nueva York cómo está yendo entonces la campaña presidencial en Estados Unidos. Veamos. Con fuertes aplausos y gran entusiasmo recibieron los espectadores a la vicepresidenta Kamala Harris durante su primer mitin de campaña tras la decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección y respaldar a su vicepresidenta. El evento se llevó a cabo en Milwaukee, Wisconsin, un estado clave durante estas elecciones y el mismo lugar que fue sede de la Convención Nacional Republicana la semana pasada. Harris empezó su discurso elogiando a Biden por su larga carrera política y su desempeño como presidente. Agradeció el respaldo que ha recibido por parte del presidente y prometió unir al Partido Demócrata mientras avanza rápidamente hacia la candidatura presidencial de su partido. Impulsada por el nivel de apoyo que ha recibido de numerosos líderes y miembros del Partido Demócrata y la histórica cantidad de donaciones que recibió su campaña en las primeras 48 horas después de anunciar su candidatura. Harris inmediatamente empezó a atacar a quien sería su rival, el expresidente republicano Donald Trump. Nuevamente lo llamó un delincuente frente a su historial como fiscal. Harris dijo que ella ha lidiado durante toda su carrera con depredadores y criminales de todo tipo y por eso conoce muy bien a tipos como Donald Trump, dijo Harris. Una estrategia de los republicanos frente a la candidatura de Harris es atarla a las políticas de Joe Biden. Principalmente lo que dicen es la política fallida de la administración para asegurar la frontera. Pero Harris por primera vez expuso ante los votantes sus propias propuestas e ideas sobre cómo dirigir el país, mejorar la economía, bajar la inflación y proteger la democracia frente a lo que dijo son las políticas extremas de Trump y el Partido Republicano. Esta es una lucha para el futuro y por nuestra libertad, dijo Harris. Según estima CNN, la vicepresidenta en menos de un día logró conseguir el apoyo de suficientes delegados demócratas para convertirse en la candidata de su partido sin tener que enfrentar a otro contendiente. El Comité Nacional Demócrata ha indicado que se reunirá para formalmente nominar a Harris tan pronto como el 7 de agosto. María Santana, Nueva York. Eso con Kamala Harris y hoy día también fue la primera aparición pública de Joe Biden. Luego de bajarse de su candidatura presidencial. Viajó desde Delaware, donde se estaba recuperando de su diagnóstico de COVID-19, y viajó a Washington. Y
cuando fue a abordar el Air Force One, los periodistas le preguntaron si estaba bien y él dijo sí, me siento bien. Pero también hoy anunció que mañana va a dirigirse a la nación en el Salón Oval, en la Casa Blanca, a las 8 de la noche para hablar respecto de lo que se viene, respecto de su término de mandato. Esto se espera a las 8 de la noche y por supuesto nosotros vamos a tener una cobertura especial, vamos a estar en vivo llevándoles las declaraciones con traducción simultánea para que podamos escuchar qué es lo que dice Joe Biden después de bajarse de su candidatura presidencial. Dice que está bien, también esta semana se espera que se reúna con Benjamín Netanyahu, quien está en Estados Unidos. Mañana Benjamín Netanyahu va a declarar ante el Congreso y se va a reunir tanto con Biden, con Kamala Harris y también se va a reunir en los próximos días con Donald Trump. La guerra entre Israel y Hamas es también un tema importante para el electorado en Estados Unidos. Sí, absolutamente, aunque siempre dicen que defienden por temas internos, pero a los demócratas les ha perjudicado bastante. Ya Joe Biden le perjudicaba en su candidatura. Vamos a ver qué puntos marca ahí Kamala Harris respecto de Joe Biden, pero hay un temazo ahí porque los jóvenes, sobre todo más progresistas, han estado molestos con el apoyo dado a Israel. De hecho, Benjamín Netanyahu, cuando se dirija mañana al Congreso, esa sesión debería estar presidida por la vicepresidenta Kamala Harris, pero dijo que no podía asistir porque tenía otros asuntos pendientes, pero que se iba a reunir con Benjamín Netanyahu. Pero de todas formas, es rara esta decisión de no ser partícipe de este. Es un equilibrio complejo y probablemente tiene que ver también con motivaciones electorales. Exacto. Sí. No puedes dejar a tu aliado histórico Israel, pero hay una masacre en Gaza que te están diciendo parte importante de tu electorado y no quieres perder al otro, entonces es un equilibrio complejo. 9 meses ya de guerra, casi 40.000 muertos se registran en Gaza, entonces es importante lo que va a pasar en Estados Unidos. Y por otra parte, todavía falta también saber a quién va a escoger Kamala Harris como el candidato o la candidata a la vicepresidencia que la va a acompañar en la fórmula. Esa es una decisión que toma siempre el candidato o la candidata, es soberana, pero todos saben que tiene que ver y hay un paso importante también por los análisis que hace el propio Partido Demócrata y lo que hace el propio equipo de campaña respecto a qué le favorece más, sobre todo cuando le queda tan poco tiempo. Exacto. Los nombres que hasta ahora más suenan son el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, también el senador por Arizona, Kelly, este astronauta que estábamos hablando, probablemente va a ser un hombre blanco. Eso creemos que va a ser así. Pero todavía sigue entonces ese debate. Y otro hito importante que pasa este fin de semana es el domingo. Claro, elecciones en Venezuela. En Venezuela, sí, vamos a estar con una completa cobertura en el Noticiero Prime, más temprano también, obviamente, y por supuesto, pues, en Tolerancia Cero y en el post de Tolerancia Cero, porque no sabemos efectivamente qué es lo que va a ocurrir, entre otras cosas, porque muchos temen que se pueda alargar. Lo vivimos en el plebiscito del 88, no en Chile, suele ocurrir en las dictaduras, pero se puede alargar, sobre todo si fuera un resultado desfavorable para el régimen. Ya sabemos que no ha sido una campaña justa, sabemos que no es una elección limpia, transparente en cuanto a que ni siquiera pudo competir María Corina Machado, pero con todo aquello, el punto sí se va a dar a conocer el resultado, en qué momento, cuál va a ser ese resultado, porque mientras más estrecho sea, más complejo va a ser la situación. Tal cual, son elecciones cruciales, 21 millones de electores están llamados a acudir a estas urnas, no es voto obligatorio, hay que decirlo, pero acá son 10 candidatos y el tarjetón electoral es bastante grande, pero los dos personajes que tienen mayor posibilidad de ser ganadores es o Nicolás Maduro o Edmundo González, que es el candidato de la oposición. Mónica, te invito a que vayamos a Caracas a conocer los últimos detalles. Ahí está. Osmar Hernández nos acompaña desde Caracas y te queremos preguntar justamente en voz de Alicia Contreras lo que está pasando en este momento. Sí, buenas noches, Osmari. Queremos saber cuáles son las últimas novedades que se conocen respecto de esta elección que se llevará a cabo el domingo, tanto de parte de Nicolás Maduro como de Edmundo González.
Mónica, Alicia, buenas noches, gusto en saludarlas. Estamos a un poco más de 48 horas para que cierre la campaña de cara a estas elecciones presidenciales previstas para el próximo domingo 28 de julio. Unas elecciones, debemos decir, atípicas, pues han estado acompañadas por incertidumbre. Incluso desde el sector oficial han hablado que pues algunos actores estarían interesados en generar situaciones que pudieran derivar en la suspensión de elecciones. Sin embargo, pues de momento ha ido avanzando el cronograma electoral para la realización de estos comicios que involucran por una parte al candidato presidente Nicolás Maduro, quien ya suma en este momento 11 años en el poder, pero pues aspira a su segunda reelección por un nuevo periodo de 6 años que asumiría desde el próximo 10 de enero de 2025 y que lo proyectan a cumplir 18 años en el poder. Pero digamos que su mayor obstáculo o la piedra de tranca en su camino es el candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien pues ha contado en muchas de las encuestas con el posicionamiento número 1 en las intenciones de voto y pues esto pues genera incertidumbre sobre lo que pudiera ser el reconocimiento de los resultados. El gobierno asegura que la oposición no va a reconocer unos resultados que según la versión de Maduro le van a favorecer, y también destaca que en caso de no obtener la victoria en las urnas podría haber un baño de sangre del país e incluso una guerra civil. Del lado de la oposición, pues aseguran que tienen la victoria garantizada pues tras 25 años del chavismo-madurismo en el poder y que están preparados para ganar y cobrar en esta elección, pues organizándose para defender el voto y por tanto la voluntad popular. Así que con estas tensiones se marca la antesala de lo que es la cita de los venezolanos con las urnas de votación el próximo domingo 28 de julio a partir de las 6 de la mañana. Pues González y Maduro pues atrapan toda la atención, pese a que hay otros 8 candidatos en esta contienda política. Y también importante destacar que pues hay pese al importante número de venezolanos en el exterior, que según ACNUR supera los 7.5 millones, en esta elección la cifra de votantes en el exterior apenas supera los 60.000 electores, una cifra que llama la atención luego de las denuncias de venezolanos en el exterior de dificultades para poder pues incorporarse al registro electoral. Alicia, Mónica, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, ¿cómo está el equipo de Edmundo González, pero también de María Corina Machado? Porque en la previa o en días previos denunciaron atentados contra equipos de su campaña. Hay más de 100, si no cuento mal, y puede que sean más, personas de los partidos y no de partidos, pero que pertenecen al grupo que los apoya y a la campaña, detenidos. Por lo tanto, bueno, es súper difícil calificar, o sea, imposible desde mi perspectiva, calificar de limpias estas elecciones, pero además con estas tensiones que se han agudizado en los últimos días, ¿cómo se ha visto allá? Sí, bueno, muy importante lo que pregunta. Según la organización no gubernamental Laboratorio de Paz, solo en los primeros 10 días de campaña, estamos hablando desde el 4 de julio hasta el 14 de julio, se practicaron 71 detenciones, de las cuales al menos unas 48 estarían vinculadas con personas que le prestan servicio al comando en Venezuela, el comando de Edmundo González Urrutia, que cuenta con el apoyo de María Corina Machado. Y me refiero a si pues unas personas le venden una empanada en un puesto de empanada o en un restaurante, o si un hotel los alberga, esas personas pueden ser detenidas o sancionadas de manera administrativa. También una persona que les maneje un camión o que les alquile una corneta con un micrófono para el audio de los mítines políticos. Y esto ha derivado por una parte en que el candidato Edmundo González ha dicho que se lleva su propia vianda con su comida para no pararse en un restaurante e evitar las consecuencias. María Corina Machado también ha tenido que hospedarse en casas de privados, no en hoteles, para evitar el cierre de estos negocios también. Y pues muchos de estos actos ha habido ausencia de discurso político porque simplemente no hay cornetas, no hay audio y pues no se escucharía en medio
de pues la multitud de seguidores que los acompañan en estos recorridos. Esto nos habla de ellos. María Corina Machado, de hecho, denunciaba ante CNN en las últimas horas que la violencia ha sido la campaña de Nicolás Maduro en un proceso asimétrico, pues aunque Edmundo González Urrutia encabeza las intenciones de voto, no hay una sola valla de Edmundo González o de María Corina Machado en el país. Ellos pues así lo ratifican. En contraste, la campaña del candidato presidente, pues pones la radio, pones la televisión o transitas en la calle y te encuentras con una ciudad que tiene el rostro de Maduro en cada esquina, tanto como pues aparece en el tarjetón 13 veces. Eso nos habla un poco de cuál es el contraste entre las campañas. Osmari, y a diferencia de Chile, en Venezuela el voto no es obligatorio. ¿Hay intención de la ciudadanía de acudir a las urnas este domingo? Y por otra parte, ¿hay un estimado de lo que podría pasar la noche del domingo? ¿Saber a qué horas las elecciones se podrían conocer los primeros resultados? Mira, en algo que coincide en las encuestas es que hay una intención muy alta de los venezolanos en participar en esta elección. El venezolano, aunque el voto no es obligatorio, tiene una alta vocación de participar en este tipo de eventos. Y pues con respecto a la hora en la que se anuncian los resultados, no hay un estimado. El presidente Nicolás Maduro ha dicho en reiteradas oportunidades que podría ser alrededor de las 10 de la noche. Sin embargo, la autoridad competente para pues hacer un anuncio de ese tipo es el Consejo Nacional Electoral para prever a qué hora se estimarían los resultados. Lo que establece la ley venezolana es que no se anuncien resultados hasta que sean irreversibles. Esto, por tanto, no nos ubica en alguna hora en específico. Ahora, lo complejo, Marí, es que si la oposición... O sea, dos cosas. Uno, si la oposición no creyera en la justicia de los resultados y su conteo paralelo, como se hizo acá en el 88 con Pinochet, su conteo paralelo fuera distinto a los primeros resultados, que empieza a dar, y peor si es de los finales también, que empieza a entregar el régimen de Maduro, las posibilidades de hechos de violencia son más fuertes, porque ya desde los primeros momentos puede empezar a crecer esa tensión. Yo imagino que hay un conteo paralelo de parte del equipo de la oposición y de Edmundo González. Fíjate, es muy importante lo que pregunta justamente el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Decía hoy lo que establece la ley de procesos electorales en el país, es que no está permitido adelantar resultados antes que lo haga el Poder Electoral. Y pues esto constituye, según destacó el fiscal, un delito electoral. No está anunciado por parte del comando de María Corina que vaya a existir este tipo de conteo. Sí, pues ellos se han enfocado mucho en la defensa del voto, en organizarse y llamar a las personas a que lo importante no solamente es ir y votar, sino mantenerse hasta el cierre de las mesas para participar en el conteo de voto y avalar que las actas pues reflejan lo que se está transmitiendo en la máquina. Es decir, todo el proceso de testigos y defensa del voto. En eso se ha enfocado la oposición, ante lo cual han dicho han tenido dificultades como la de obtener las credenciales para esos testigos en cada centro de votación. Así que eso es parte de la tensión que hay a esta hora. Osmari Hernández desde Caracas, muchísimas gracias por este completo informe y esperamos volver a contactarte en los próximos días. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Tremenda periodista, Tremenda Osmari. periodista Sí. desde el centro de los hechos. Y hoy día también habló Nicolás Maduro, quien dijo que las Fuerzas Armadas responden al gobierno. También CNN pudo hablar con Edmundo González y se le preguntó respecto de qué pasaría si es que la oposición logra un triunfo y si es que Nicolás Maduro reconoce o no reconoce los resultados. Revisemos ambas declaraciones. Somos un poder militar porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me apoya. Es chavista, es bolivariana, es revolucionaria. Somos un poder policial. Somos la unión cívico-militar policial perfecta. ¿Quién de los 10 candidatos puede decir esto? ¿Qué digo yo?
quien tiene detrás de sí un poder. Si el resultado del 28 de julio no favorece a Nicolás Maduro, ¿cree que están dadas las condiciones para que él admita su derrota? Estarían dadas si es un demócrata y acepta la derrota como debería hacerlo. Las condiciones están dadas. Si nosotros ganamos, como esperamos y confiamos que así será, ellos estarán en el dilema de aceptar la derrota y confiar en un proceso de transición y de traspaso del gobierno. ¿Qué hará la oposición si ellos no aceptan la derrota en caso de ganar la oposición? Haremos todo lo que tengamos que hacer para hacer respetar el resultado. Entonces, cobertura especial para el día domingo de las elecciones presidenciales en Venezuela y por supuesto mañana también con el mensaje que entregará Joe Biden desde el Salón Oval a los estadounidenses. Sí. Completa cobertura. Conexión Global, de hecho, va a las 8 de la noche. Y después... Conexión Global, CNN Prime y Conexión Global Prime y todo eso. Así que seguimos. Estupendo, completa cobertura. Nos vamos a la pausa, gemela. Nos vamos a la pausa y volvemos día de burdeo aquí en CNN Prime. Mira por Venezuela. Exacto. Eso. Mañana vengamos con otro tinto. color. Exacto. Mañana venimos de blanco, rojo, ya. Como estrellita. Eso. Ya. Yo cumplo, ¿eh? Ya. Ok, que te llegue el mail. Pausa y regresamos con más a CNN Prime. Con ritmo, entonces, despedimos CNN Prime, luego viene CNN Tiempo y después Paloma Ávila los acompaña en Futuro 360 y más tarde Última Mirada con Fernando Paulsen, imperdible como siempre. Nos ven a través de las pantallas de CNN Chile, nos escuchan a través de CNN Chile Radio. Martes 23 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.